Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas, buenas, buenas. Bueno, en lo que se van conectando, eh, esta semana quisiera terminar con los acuerdos de paz y ya solo quedan como unos 3, 4 temas. Entonces, lo vamos a poner a votación ahí si lo sacamos en la próxima, no esta que viene, sino la otra semana. Así descansan antes de los finales una su semana para que puedan estudiar sus clases más difíciles y se olviden de derechos humanos. Entonces, tal vez hagamos una clase de 1 hora. Yo sé que es aburrido, porque yo me he metido a cursos y ya a la hora ya no quiere uno nada, pero si ustedes que reciben 2 clases diarias, sí, ya, se han aguantado, jóvenes. Eso está bueno. Entonces, yo creo que ya hay quórum. Vamos a iniciar para no desperdiciar el tiempo. Ahí se acuerdan que mañana a las 4, de 4 a 4:30, voy a estar bajo el puente para el último trabajo. Si cumple con los requisitos, tienen 10 puntos seguros ahí que les di al principio. Entonces ahí les recomiendo. Mañana voy a estar en Tecpan a las 7:30, por si hay alguien de Tecpan aquí. Lo puede llevar ahí al juzgado de paz o a un costado del Curazao de ahí de Tecpan. Bueno, Lick, buenas vamos a noches. continuar. Si alguien tiene problema, lo voy a recibir hasta el viernes en Balayao, como ustedes me digan, ¿verdad? Podemos hacer una excepción. Los que no han entregado trabajos todavía pueden sacar 5 puntos, aunque sea de 15. Todavía se Lick, los buenas recibo. noches. Buenas noches, ¿quién habla? Mauricio. Mauricio, ¿Qué pasó, exactamente. Mauricio? Mire, Lick, con una pregunta a los que ya hemos entregado los folletos, ya solo el último llevábamos nada más sobre los acuerdos de paz. Exactamente. O sea, mañana supuestamente es para entregar solo los de el encuadernado, el que les pedí encuadernado, sobre todos los documentos que les mandé hasta los acuerdos de paz. Algunos ya me entregaron los 3 trabajos, ya no tendrían que llegar, ¿verdad? Solo faltan los que no me han entregado el último. Pero Ah, si alguien por ahí no ha entregado los otros trabajos y tiene una buena excusa, pues se lo podemos recibir todavía mañana. gracias, Lick. Muy bien, bueno, empecemos con la clase que ya hay quórum. Muy bien, jóvenes, nos quedamos con los compromisos que se dieron en los acuerdos de paz sobre derechos humanos. Entonces, ya para finalizar los derechos humanos, vamos a hacer un pequeño resumen sobre la conscripción para el servicio militar. Como platicábamos en la clase anterior, eh, el servicio militar era obligatorio. Y el problema es de que la violación a los derechos humanos consistía en que no era voluntario. La figura del comisionado militar jugó un papel muy importante en ese aspecto, ya que ellos con sus ayudantes, el jefe de comisionado militar mandaba a sus ayudantes o él mismo acompañaba, y por un grupo de soldados del ejército tenían camiones listos ahí en las afueras de cada pueblo, de cada aldea, de cada ciudad, y a joven que miraban, no importaba que fuera estudiante o no lo fuera, los agarraban y los llevaban de una vez a subir al camión y los mandaban de una vez a las zonas militares en las que había entrenamiento para los reclutas. El más famoso era el de Jalapa, el CAR, le decían, Centro de Adiestramiento de Reclutas, Mariscal Zavala, varias zonas militares tenían CAR. Entonces ahí había una flagrante violación a los derechos humanos porque no era voluntario.
Otro asunto también que sucedía, un fenómeno de los años 70, 80, habían poblaciones donde si los jóvenes no prestaban servicio militar no conseguían novia. Requisito sine qua non para conseguir novia y esposa era haber prestado servicio militar. Ahí llegaban a sus pueblos después de que regresaban del curso, que les daban franco, se les llama eso, cuando salían a visitar a sus familias. Llegaban con, o sea, como hacían mucho ejercicio, llegaban así ñecudos, con una grabadorona en la mano y otra, el maletín en la otra. Y eso les encantaba a las muchachas. Hasta había un dicho en ese tiempo: si eres cook, sí; si eres policía, no, decían, que sí le hacían caso, ¿verdad? Esos son fenómenos del tiempo, de esos tiempos en que el militarismo estaba muy arraigado en Guatemala. Entonces, en los acuerdos de paz ya indican que se debe terminar con esa obligatoriedad de prestar servicio militar, aunque es una obligación constitucional, pero tienen que, por ejemplo, para los profesionales, no prestar un servicio militar, sino que servicios sociales. Ahora ya es voluntario ir a reservas militares. En esos años, si uno era estudiante, para que no se lo llevaran los comisionados militares a un CAR, entonces mejor uno mismo se presentaba a las reservas militares para que no, y prestar el servicio militar en reservas. Bueno, entonces acordaron crear una nueva ley de servicio militar. También cuando era militarizado, la Constitución indicaba de que el fuero militar consistía en que los delitos, cualquier delito que cometiera un militar, tenía que ser juzgado por militares, un juzgado militar. Esos juzgados militares todavía existen, pero ya no para delitos comunes. Por ejemplo, si un subteniente, un teniente, un coronel asesina a alguien, ahora tiene que ir a los tribunales comunes. En cambio, en esos tiempos, ellos tenían unos tribunales especiales de militares y tenían sus centros especiales también para las condenas. Entonces, prácticamente había impunidad, porque esos tribunales era raro que condenaran a un soldado o a alguien de alto rango, ¿verdad? A los soldados, a los de bajo rango, sí, por ejemplo, sargentos, cabos, soldados rasos, ellos sí salían condenados. Pero un coronel, un general, olvídense. Entonces, todo eso estaba en la agenda de los acuerdos de paz que tenía que cambiar, ¿verdad? Entonces ya en la Constitución tuvieron que hacer un cambio en los años 1986 y más adelante, ahorita no recuerdo las fechas porque no es el tema, pero sí se reguló que delitos militares, por ejemplo, la deserción es cuando un soldado o un militar ya no se presenta a su comando militar y deserta, se va. Entonces le sale esos delitos de deserción o cosas netamente militares, sí las puede conocer un tribunal militar, que es el que lo componen el comandante de la zona, y militares. Pero ya por delitos comunes tienen que acudir a la jurisdicción del organismo judicial. Entonces, otros compromisos de derechos humanos es que no existieran cuerpos de seguridad ilegales como grupos paramilitares que no pertenecían a ningún cuerpo gubernamental, sino que eran civiles a los cuales se les daba armas. Podían portar armas y los agarraba la policía, sencillamente llegaba el jefe, el que los coordinaba, y los sacaba libres. Estos cuerpos de seguridad ilegales se encargaban de secuestrar, de matar, de chantajear, de interrogar, de torturar. Entonces, que desaparecieran esos cuerpos de seguridad ilegales. Y aparatos clandestinos. Ahí entra la URNG, que los grupos armados clandestinos, ¿verdad? Como las FARC, el EGP, y la regulación de la aportación de armas.
En ese tiempo era un año de prisión para el que portara un arma sin su licencia respectiva, por lo que se tuvo que cambiar esa ley de portación de armas, porque cualquiera podía tener un arma. Sencillamente, como era un delito leve, salían rápido y perdían el arma, pero era igual que ahora fácil conseguir armas de fuego, ¿verdad? También las garantías para la libertad de asociación y de movimiento. El problema de esas épocas es de que si uno formaba algún subgrupito, rápidamente ya era investigado para ver si no tenía alguna intención socialista, comunista, como ellos le llamaban. Y uno no se podía estar movilizando de un lugar a otro tan fácilmente. Por ejemplo, uno quería ir a Zaragoza, a Chimaltenango, Zaragoza, encontraba 3 o 4 retenes, y peor si uno no cargaba su documento de identificación. A muchos los desaparecieron solo por eso, pues. Solo porque no cargaba su documento de identificación, su cédula en ese tiempo. No sé si alguien conoció todavía las cédulas de ustedes, que solo caras de jovencitos, mira. Entonces, ahora el DPI es reciente, ¿verdad? Entonces, el que no cargaba su cédula y no llegaba algún familiar a tiempo a identificarlo, se lo llevaban al destacamento, a algún lugar militar, y ya no aparecía, o aparecía viendo al cielo, ¿verdad? Riéndose con el sol. Esos fueron uno de los compromisos que trataron sobre los derechos humanos, ¿verdad? Por eso es que ahora hay libertad de locomoción y de formar grupos. Hoy existen muchos grupos civiles, ¿verdad? Y no los andan investigando, simplemente tienen que llenar ciertos requisitos en la municipalidad, en gobernación, dependiendo de la clase de asociación o grupo que se quiera formar. En ese tiempo era muy limitado esos derechos. El resarcimiento, asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos es un asunto del cual se han aprovechado muchas personas. La mayoría han sido justas, pero muchos grupos, ONG, se han aprovechado del resarcimiento y han obtenido muchas cantidades de dinero por medio de juicios, ya sea aquí en el estado o a nivel internacional. Yo no estoy diciendo con esto que todas, pero sí hay algunos grupos que a eso se dedican, a empezar juicios para el resarcimiento por alguna masacre o alguna familia que sufrió pérdidas. Pero hubo un programa, no sé si todavía estará vigente, ese sí se cumplió, el del resarcimiento. A los que habían perdido algún familiar, ya sea por parte de la guerrilla o por parte del ejército, y lograba documentarse con pruebas y testigos y cierta documentación, se les daba 24,000, dependiendo de la cantidad de familiares que hayan muerto o desaparecido durante el conflicto armado interno. Ese grupo encargado del resarcimiento estuvo alguna vez presidido por una comalapense muy connotada. Se me fue el nombre ahorita, Rosalina Tuyuca, algo así. Bueno. Ella tiene unas cicatrices en la cara porque ella sí estuvo dentro de la guerrilla y le dieron la oportunidad. Muchos de los que estuvieron en la guerrilla lograron llegar a puestos muy importantes, como Palma Lau, que llegó a ser diputado, y por el FRG, que era del partido de Ríos Montt. O sea, ahí se unieron Ríos Montt con un ex guerrillero, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el resarcimiento y asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ya entrando al tema de derechos humanos y enfrentamiento armado interno, se llegó al acuerdo que mientras se llegaba a la firma del acuerdo de paz firme y duradera, las dos partes, URNG y Ejército de Guatemala, que había necesidad de erradicar los sufrimientos de la población civil.
Es que miren, jóvenes, en ese tiempo la población civil fue la que más sufrió. Número uno, la población civil siempre andaba con temor de que lo desaparecieran, que lo confundieran, o como platicábamos en una de las clases en el conflicto armado interno, que lo chillaran a uno. Esa famosa palabra chillar era que alguien lo pusiera en las famosas listas negras. Media vez uno entraba a esa lista negra, era seguro que lo mataran, que lo desaparecieran, o mínimo que lo torturaran. No había una investigación como ahora, ¿verdad? Que hay procesos para investigar. Hay varias etapas dentro del proceso penal para investigar, ¿verdad? La etapa preparatoria, la intermedia, la del debate, la de las impugnaciones y la de ejecución. Ay, no, de la noche a la mañana lo chillaban a uno, disculpen la palabra, pero así se le llamaba. O lo delataban a uno, pues, ya a la primera oportunidad que tenían, lo agarraban y lo desaparecían. O incluso hasta la casa los iban a sacar a uno. O con aquel temor de que lo agarraran los comisionados militares para ir a prestar servicio militar. Bueno, total que ya la población civil obligados a hacer patrullas de autodefensa civil, que era muy cansado. Entonces era una violación constante a los derechos humanos. Incluso en los combates no habían heridos. Encontraban a un herido, lo torturaban y de ahí lo mataban. Si habían capturados, no se respetaba su vida ni su integridad. Eran eliminados y torturados. Y no solo voy a hablar del ejército. Por ejemplo, a un grupo de cadetes que iba para Quiché, de Franco, eran de Quiché y salieron de descanso un fin de semana. La guerrilla en un puesto de registro primero los torturó y después los mató. Eran estudiantes todavía no eran oficiales del ejército. En un combate también a un oficial, no se me olvida el apellido, de apellido Joachín, parece que yo tengo algún alumno aquí de apellido Joachín. A él le escribieron antes de matarlo con algún arma blanca, URNG en la espalda. Entonces, las dos facciones cometían muchas violaciones a los derechos humanos, porque incluso existe el famoso Acuerdo de Viena, de que hay reglas dentro de una guerra, de respetar a los heridos. Media vez había un herido, un capturado, ellos ya dejaban de ser combatientes. Entonces se trató de que aquí en Guatemala, a partir de ese acuerdo de derechos humanos, en los enfrentamientos, los que quedaran heridos, los que quedaran capturados, aunque no estuvieran heridos, tenían que ser tratados humanitariamente. A eso se refiere ese acuerdo. Con eso terminamos el acuerdo sobre derechos humanos. Ahora pasamos al acuerdo para el reasentamiento de la población desarraigada por el enfrentamiento armado. Este fue un acuerdo sustantivo. Y les puse aquí en la diapositiva, si le pudieran tomar fotos, porque no se las mando. Fíjense que para los propósitos del presente acuerdo, dice, se agrupa dentro del término población desarraigada. Eso es importante que lo anoten, que es una población desarraigada. Aquí lo pusieron. Ahora los que puedan conseguir ahí en Google, hay un documento donde están todos los acuerdos de paz. Solo ponen acuerdos de paz y ahí les aparece el PDF. Entonces, pero es muy extenso. Entonces, por eso mejor aquí en las diapositivas, ¿verdad? Porque de aquí salen los exámenes. Bueno. La población desarraigada va a ser el conjunto de personas que, desarraigadas por motivos vinculados con el enfrentamiento armado, viven en Guatemala o en el exterior. Incluyen en particular los refugiados, los retornados y los desplazados internos, tanto dispersos como agrupados, incluyendo las comunidades de población en resistencia. Bueno, ahora les vamos a explicar eso así brevemente. En ese tiempo, muchas personas, especialmente cuando empezó la política
Ceniza, el plan Ceniza, con Benedicto Lucas García, y que finalizó con Efraín Ríos Montt, de tierra arrasada, tuvieron que salir huyendo, con las masacres, con las desapariciones forzadas. Muchos huyeron de sus pueblos, algunos se vinieron a la capital, otros a otros departamentos que eran más tranquilos, como en Oriente, ¿verdad? Se fueron para Oriente porque Oriente, al principio del conflicto armado, sí estuvo, pero como estuvo fuerte ahí, pero como fueron derrotadas las FARC, entonces ahí prácticamente no hubo mayor violencia, aunque sí hubo, pero no tanto como en el occidente y el norte y la costa sur. En la costa sur, en estas áreas, aquí Chimaltenango para adelante, se vivió momentos de terror para la población civil que tuvieron que irse a otros lugares. Entonces ahí es donde salen esos grupos desarraigados. Algunos emigraron internamente y otros se fueron para México, la mayoría. Y ellos empezaron a regresar, pero el problema es de que querían regresar, pero ya sus tierras que tuvieron que dejar abandonadas, especialmente en Ixcán, toda esa área de Playa Grande, ya estaban ocupadas por otros, porque cuando salieron huyendo dejaron sus plantaciones de cardamomo, maíz, frijol, todo. Entonces el INTA, que en ese tiempo es el fondo de, lo que es ahora el Fondo de Tierra, empezó a llevar gente que no estaba metida en asuntos ideológicos de guerrilla, y les daban media caballería, una caballería a esas personas, para que ellos, y les daban sus títulos de una vez, mientras que las otras personas estaban refugiadas en México o en algún otro lugar de la República de Guatemala. Entonces esas poblaciones se quedaron prácticamente sin tierras. Entonces la condición era que los ayudaran a regresar, ya sea a sus mismas tierras, pero ya no se podía porque ya tenían otros dueños, o que les dieran en otros lugares tierras para que vinieran a vivir otra vez. Ahí es donde ya se empieza a ver a los retornados que regresaban de México o de la capital, que regresaban a sus casas y ya no encontraban nada. Entonces, a los desplazados que se fueron para México son desplazados externos y refugiados. Y los desplazados a nivel interno fueron los que se quedaron aquí en Guatemala, pero se tuvieron que salir de cada departamento o municipio donde vivían. Ahora, las comunidades de población en resistencias es un caso muy especial. Muchas comunidades no salieron huyendo de Guatemala, sino que se refugiaron en las selvas, en las montañas, y desde ahí empezaron a resistir los ataques del ejército. El ejército empezó a perseguirlos y ellos fueron algunos entrenados por la guerrilla. Las comunidades, la CPR, tenían coordinación con las Fuerzas Armadas rebeldes, pero en general, con la URNG, no solo con las FARC. Entonces ellos tenían coordinación y habrían buzones, se les llamaba, eran túneles, donde escondían comida, armas, y como les contaba en alguna clase anterior, en algún buzón hasta una marimba encontraron, cosas ancestrales de los pueblos, porque nunca perdieron su identidad. Entonces la CPR también tuvieron que retornar. A esos lugares se les llamó reasentamientos, reasentamientos. Re es un prefijo que quiere decir volverlos a asentar. Entonces empezó el proceso legal de retornados. Ya se va a terminar el tiempo, entonces vamos a quedar hasta donde llegue hablando yo, ¿verdad? Entonces todas esas personas había que ubicarlas e integrarlas a sus nuevos lugares. Mejor si estaban cerca de donde ellos habían nacido, si no, pues en algún otro lugar que ellos eligieran. También, como fíjense que la guerrilla y muchos que tuvieron que huir, la guerrilla quemó municipalidades, se perdieron documentos. Y muchas personas quedaron sin documentos de identificación porque cuando quemaban las municipalidades se quemaban libros, registros
todo lo del registro civil, porque antes las municipalidades eran las que tenían el registro civil. Y muchos que tuvieron que salir huyendo no, ya regresaron indocumentados. Incluso hubieron muchos niños que ya venían, que nacieron en México. Entonces se tuvo que crear el decreto 70-91, Ley Temporal de Reposición e Inscripción de Partidos de Nacimiento. Esto fue temporal, en lo que todos lograban documentarse otra vez, porque como platicábamos en la primera clase de Derechos Humanos, una persona que no tiene una nacionalidad, esa persona no tiene derechos humanos, si la recuerdan ustedes. Entonces, en la próxima clase vamos a platicar un poco de cómo, en qué lugares todavía existen personas, aldeas completas de repatriados, y cómo viven ellos, cuál es su comportamiento. El próximo viernes vamos a platicar ya sobre el acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos. Este acuerdo fue el que más problemas dio porque, como les explicaba, hubieron grupos del ejército que no querían que se investigara lo que pasó durante el conflicto armado interno, porque sabían que habían cometido muchos delitos de lesa humanidad. Para algunos hubo genocidio, para otros no. Lo que sí hubieron fueron delitos de lesa humanidad. ¿Qué es un delito de lesa humanidad? Que jamás van a prescribir por lo crudo y lo cruel que fueron. Las masacres, las desapariciones forzadas, la tortura, esos son delitos de lesa humanidad. Con relación a los repatriados, hubo un caso en Cobán, si no lo logro terminar ahorita, lo continuamos en la próxima clase, en que ahí, en esos lugares, era prohibido que ingresara el ejército y la policía. Yo cuando estuve en Sayaché en el año 2002-2003, visité varios lugares de repatriados. Uno se llamaba el Pacayal, otro el Chico Zapote, y habían varios que se quedaron ahí en Petén, les dieron sus tierras, y una vez, como ahí en la selva, andan patrullas de Diprona ahora, en ese tiempo se llamaba Ciprona, que son especiales en bosques, policía especial en bosques, y una patrulla del ejército para darle seguridad, y sin querer, se entraron en el Pacayal, en territorio de los repatriados. Ahí los agarraron los repatriados, a los soldados, como ya estaban pelones, les quitaron las armas y les cortaron los uniformes con machete. Ahí andaban bien andrajosos los soldados, y a los policías les cortaron el pelo, pero no así corte con estilo, sino que chejeado, y también les rompieron la ropa. Y tuvo que llegar, en ese tiempo había una comisión de la ONU, MINUGUA se llamaba, la misión de las Naciones Unidas para Guatemala. A ellos se los entregaron golpeados, y a ellos les entregaron las armas. Y es solo para que se den cuenta que aún después de que ya habían regresado, continuaban los conflictos entre el ejército y estos grupos de repatriados. El último famoso fue en Cobán, que se me olvidó el nombre también, en el que una patrulla de soldados también, queriendo el subteniente hacer puntos con sus jefes, ahí lo invitaron a un partido de fútbol, sí, dijo él, y entró, pero ya dentro del asentamiento, donde estaban los repatriados, les quisieron quitar las armas y los soldados no se dejaron y empezaron a matar gente. El subteniente y muchos soldados están sufriendo prisión todavía en Cobán por un error de entrar a un lugar que no tenían que entrar. Entonces, la última gran masacre fue en Santiago Atitlán también, cuando la población quería tomar el destacamento y el ejército mató a varios pobladores de Santiago Atitlán. O sea que nuestra historia está llena de sangre, llena de muertes, y estos grupos aún en la actualidad, por ejemplo, en Chico Zapote, ahí no reconocían la autoridad del juez, ellos mismos hacían sus juicios. En el Pacayal
A uno lo llamaban ahí solo para que uno participara en sus reuniones, pero no obedecían la ley positiva y que existe aquí en Guatemala, la vigente, sino que ellos tienen sus propias reglas. Entonces, y como ahí está prohibido que entre el ejército y la policía sí puede entrar civil, pero entran bien condicionados. Ahí en Chico Zapota el Ministerio Público pidió algunos allanamientos porque ahí todavía tienen, y me imagino, armas que solo el ejército puede tener. Cuando estén viendo la ley de armas y municiones van a ver qué clase de armas son, ¿verdad? Fusiles AK-47, Galiles, y ellos todavía tienen armas ahí. Sin embargo, no permiten los allanamientos, ponen barricadas y no permiten que se realicen los allanamientos. Ya lo permiten hasta que ya sacaron las armas y todo de las casas, ¿verdad? Son comunidades que sobrevivieron al enfrentamiento, aunque ahorita ya quedan muy pocos de los que verdaderamente vivieron el conflicto armado, ya son los hijos que nacieron en México o en otro lugar, o nietos los que tienen ahorita el poder, que no sufrieron directamente eso, pero sí sufrieron indirectamente el tener que haber salido de su casa. Imagínense que a ustedes ahorita los obligaran a que abandonaran su casa y que se fueran solo con lo que tienen puesto. Así tuvieron que salir ellos, huyendo. O sea, agarraron